Hola a todos, mi nombre es Ambiorix Encarnación, soy dominicano y soy profesor de español para extranjeros. Una de las razones por la que muchas personas me contactan es porque a pesar de tener un buen nivel de español, no entienden el habla coloquial dominicana. Por eso, les voy a enseñar las características del español dominicano para que lo puedan entender. Y si quieren, pues para que aprendan a hablar como dominicano. Pero estas características no solo la encontrarán en el habla dominicana, muchas de estas las encontrarán en hablantes de Canarias y Andalucía, y muchas de estas características se pueden encontrar también en el habla cubana, puertorriqueña, algunos territorios mexicanos, venezolanos y colombianos. Hoy voy a analizar un extracto de la película dominicana Y a Dios que me perdone, de Ángel Muñiz, y la cual podrán encontrar completa aquí mismo en YouTube si les interesa, y la cual les recomiendo. Empecemos. ¿Tú sabes lo que me dijo la niña al oído ahora, antes de irse para la escuela? Que no me preocupara por sus estudios, pero a mí, que no te deje morir. Esta frase en el habla culta sería: ¿tú sabes lo que me dijo la niña al oído antes de irse para la escuela? Que no me preocupara por sus estudios, pero a mí, en este caso a mí es opcional y se utiliza para dar énfasis, que no te deje morir. Lo primero que observamos es que en el habla coloquial dominicana, la S no es pronunciada cuando está entre una vocal y una consonante. También se elide al final de una palabra. Tú sabes en vez de tú sabes, ante en vez de antes, escuela en vez de escuela, este en vez de este, árbole en vez de árboles. Este mismo fenómeno que sucede con la S también se da con la X y con la Z, tomando en cuenta que en el español dominicano no se diferencia entre la X, la Z, la S y la C. Todos se pronuncian como S. La elisión de la S afecta, además del sustantivo y el pronombre, los modificadores de estos, tales como los artículos y los adjetivos. Decimos los profesores buenos en vez de los profesores buenos. Los chicos rápido en vez de los chicos rápidos. Sin embargo, cuando una palabra termina en S y la siguiente palabra comienza con vocal, la S no se elide, sino que se produce el fenómeno lingüístico llamado sinalefa, en la cual se unen dos palabras. Como se puede observar, la S de los no se omite, sino que se une a la O de hombres, y la S de hombres tampoco se omite, sino que se une a la A de altos, y la que se omite es la S al final de altos. En la película podemos observar este fenómeno cuando dice sus estudios en vez de sus estudios. Estos fenómenos que se dan con la S se dan con la R al final de sílaba tónica, es decir, la sílaba que tiene el acento. En vez de irse, decimos hice; en vez de morir, morí; en vez de comer, comé; en vez de caminar, caminá; en vez de romperse, rompese; y en vez de caerse, caese. Veamos un siguiente extracto. Es que nada lo justifica, Toribio. Un ladrón es un ladrón, no importa las razones por las que robe. Aquí encontramos también la elisión de las S en E en vez de es. Justifica por justifica. Las razones por las razones. También vemos la sinalefa en es un, es un. En este caso vemos un fenómeno común en el español dominicano y es la contracción de grupos vocálicos en diptongos. Este caso se da cuando después de la O va una A, una E o una I. En vez de no importa, decimos no importa. Como a, como a, como a Juana, como a Juana. Voy a, voy. En la oración voy a comer, voy a comer. También podríamos encontrar quienes en el diptongo eu elidan la E. En vez de Europa, dicen Europa. En vez de Eulalio, dicen Eulalio, y así por el estilo. En este extracto podemos escuchar por las razones en vez de por las razones.
Este caso se da porque en Dominicana la R y la L se intercambian o se neutralizan. En el sur, de donde yo soy, generalmente cambiamos la L por la R o la sobrepronunciamos. En vez de la sal, decimos lazar. En vez de del, decimos der. Y pronunciamos igual los mínimos pares. Alma o arma se pronunciará generalmente como arma. Sol o sor se pronunciarán como sor. Mal o mar se pronunciarán como mar. Este fenómeno es conocido como rotacismo. En Santo Domingo se da el caso contrario y se produce el fenómeno conocido como lambdacismo, y es que intercambian la R por la L y la sobrepronuncian. Dicen menor en vez de menor, capital, o sea, sobre la L sobresale, y en el norte estas se neutralizan con la I. En vez de capital, dicen capitai. En vez de el mar, se puede escuchar eimai. Y volviendo a por la, que se transforma en pola, es porque el hablante, en vez de decir por, dice pol. Y al haber dos L's, la reducimos a una sola. Y pronuncia pola. Y hablando de reducción, cuando tenemos dos vocales iguales, los dominicanos tendemos a reducirlas a una. A hacer se convierte en hacer. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. O algo. O algo. En este caso, en vamos, elidimos la S. Al juntarse con la O, con la A, se transforma en UA. Y dos A se reducen a una A. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Querido Ovidio, querido vídeo, etc. Otro caso es el hiato ea, el cual lo convertimos en ia. Marear, en vez de marear, marear. En vez de carretear, carretear, etc. Notemos también la elisión de la N en la tercera forma del plural. No importa las razones, en vez de no importan las razones. No es lo mismo, Claudia. Tú te mueres si yo no busco el dinero para esa medicina. Esa es la diferencia. Y por eso mis hijas no me van a ver como un ladrón. Y van a decir que su papá lo que ganaba en la policía era una mierda. Y que arrancó con 3 negocios y que quedó en quiebra. Y que se metió a tacita y que lo atracaron una noche y que le quitaron hasta la pistola. Eso es lo que van a decir. En esta parte he visto un caso muy interesante y que no había notado antes en el habla dominicana. Y son ciertas aspiraciones en el momento en que el actor habla. El hablante aquí no elide algunas eses, sino que las aspira, un fenómeno que es típico del habla de Puerto Rico. Vemos, sin embargo, cómo las eses no se pronuncian o se aspiran, y encontramos dos casos de sinalefa, por eso y mis hijas. Vemos un apócope en la palabra para y el hablante dice pa, el cual vimos antes en palecuela, y la conversión de los hiatos oa y oe en los diptongos ua y ue. Otros apócopes que podemos encontrar en el habla dominicana son to en vez de todo, na en vez de nada, eso no es nada en vez de eso no es nada, eso da para todo en vez de eso da para todos, es para todo el mundo en vez de es para todo el mundo. Otros que creo nadie utiliza ya, pero que sí he escuchado son lo en vez de lodo, cru en vez de crudo, enu en vez de desnudo. Algo que noté en este extracto es el uso del polisíndeton, pero esta no es una característica del español dominicano o el español hablado en general, sino es un recurso estilístico en el que se repiten las conjunciones para dar énfasis o belleza al discurso. En este caso se repite la I. Y por eso mis hijas no me van a ver como un ladrón. Y van a decir que su papá lo que ganaba en la policía era una mierda. Y que arrancó con 3 negocios y que quedó en quiebra. Y que se metió a tacita y que lo atracaron una noche y que le quitaron hasta la pistola. Eso es lo que van a decir.
Bueno, señores, por el momento terminaré aquí. Ciertamente no son todos los fenómenos lingüísticos que podemos encontrar en el habla dominicana. Hay muchísimos más, y los cuales discutiré en otros videos. Si tienen alguna pregunta acerca del español en general o del español dominicano, las pueden dejar en los comentarios. Gracias por su atención y hasta la próxima.